El Senado rechazó la acusación en contra del exministro Diego Pardou tras votos clave de la oposición, en una jornada marcada también por la sorpresiva reunión entre Eduardo Frei y José Antonio Kast, que tensiona al centro político. Evelyn Matei, en tanto, reapareció después de su derrota, aunque sin aclarar si tendrá un rol en la campaña de Kast. En la economía, el subsidio a los créditos hipotecarios abrió una fuerte competencia de tasas entre los bancos. Y el certamen Miss Universo enfrenta una crisis internacional tras denuncias que cuestionan la organización del concurso. Así parte el día. Este es el Shot de hoy miércoles 26 de noviembre del 2025. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. El Senado escribió ayer el epitafio de la acusación constitucional en contra del exministro de Energía Diego Pardou. En una sesión que reflejó las fracturas de los bloques políticos, la Cámara Alta rechazó el libelo, salvando a la ex autoridad de quedar inhabilitado políticamente. Este fallo le permite seguir ejerciendo cargos públicos, como por ejemplo ser académico de la Universidad de Chile, una universidad del Estado. Pero la noticia no es solo el blindaje, sino el inédito cruce de fronteras que definió esta votación. La salvación de Pardou no solo se construyó solo con votos oficialistas, sino que gracias al respaldo decisivo de figuras clave de la oposición. Los senadores Francisco Chaguán, Matías Walker y Carmen Gloria Aravena votaron en contra de la acusación, inclinando la balanza en favor del exministro. Su postura envía una señal potente. Para un sector de la centro-derecha, el libelo carecía de sustento jurídico y parecía más una vendetta política por las tarifas eléctricas que un juicio constitucional serio. Al rechazarlo, priorizaron la responsabilidad institucional por sobre la orden de partido. Sin embargo, la sorpresa también estalló en el oficialismo, porque el senador Pedro Araya rompió filas y votó a favor de sancionar a Pardou, un fuego amigo que expone las heridas abiertas entre el gobierno y ciertos sectores de su propia coalición. El resultado es rotundo para la estrategia de la oposición. Sufrieron una derrota autoinfligida. Al intentar forzar una acusación sin piso, terminaron dividiendo a su propio sector y regalándole un triunfo político a un exministro que se llegó a creer que no tenía los números para salvarse. El Senado ha dicho que no todo vale en la guerra política, aunque el costo haya sido el desorden total de algunas bancadas. Mientras tanto, otra acusación constitucional, la presentada contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertille, no es solo otro trámite legislativo, es la confirmación de una crisis ética y el hito de un récord histórico. El libelo se sustenta en dos hechos que reflejarían para algunos la falta de pudor en el máximo tribunal. Primero, la designación de su hijastro en una notaría, un acto que huele a nepotismo y tráfico de influencias, dicen. Segundo, abstención e imparcialidad al fallar a favor de la inmobiliaria Fundamenta CVM para luego viajar con sus abogados litigantes en un crucero por el Mediterráneo. No hay imparcialidad posible cuando el juez vacaciona con la contraparte. Pero el análisis de fondo es más sistémico, porque con este libelo, el actual periodo legislativo está rompiendo todos los récords de acusaciones constitucionales. Se han ingresado 15 en total, no solamente en contra de jueces, sino que ministros, secretarios de Estado. Es un récord desde el retorno a la democracia. Nunca antes el Congreso había utilizado esta herramienta con tal intensidad. Esto tiene una doble lectura. Por un lado, una necesaria fiscalización ante la corrupción judicial revelada por el caso Audios, pero por otro, el riesgo de normalizar el juicio político a los magistrados, transformando una herramienta que es de última ratio en un arma de presión habitual que tensa peligrosamente la independencia también de los poderes del Estado. Ayer supimos de una reunión entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y José Antonio Kast el pasado lunes, un hecho político que remueve el tablero de la segunda vuelta. Sin necesidad de un llamado explícito a votar por el candidato republicano, Frei le entregó algo mucho más valioso que una cuña: la validación institucional de sus ideas. Al coincidir públicamente en diagnósticos sobre seguridad y estancamiento económico, el exmandatario le entregó a Kast una credencial de gobernabilidad y estatura de Estado, justo lo que el candidato necesita para, de alguna manera, perforar el voto moderado. El efecto inmediato fue un terremoto en la democracia cristiana. Su directiva reaccionó con furia, viendo cómo su máximo referente histórico dinamita la posición del partido y valida a quien representa, teóricamente al menos, las antípodas de su doctrina. De hecho, hubo militantes que exigieron su expulsión del partido. Pero el daño más profundo es para Janet Jara, la candidata oficialista que lucha contra el reloj para conquistar el centro político y que recibe un portazo simbólico brutal. Ella había buscado, sin conseguirlo, el apoyo de Frei. Ahora está intentando netear de alguna manera, buscando el apoyo de Michelle Bachelet, cosa que difícilmente se va a dar, al menos en los términos en que ella espera, dado que Bachelet
está buscando ser secretaria general de Naciones Unidas y por lo tanto le escapa a la política local para evitar que sea cuestionada. El análisis es bastante crítico para la izquierda. Mientras Jara intenta mostrarse moderada para atraer a la ex Concertación, Frey cruza la vereda y normaliza a Kast ante ese electorado tradicional. La señal sugiere que el centro histórico hoy se siente más cómodo con el orden que promete la derecha que Kast representa que con la continuidad del actual gobierno. Kast no fue a buscar votos a la casa de Frey, fue a buscar legitimidad democrática y salió con los bolsillos llenos. Y mientras tanto, Evelyn Matei rompió el hermetismo tras su derrota en primera vuelta y reapareció en la escena pública. En un video en redes sociales afirmó que se acabó la campaña y la vida sigue y que tiene muchos planes por delante. Sin embargo, lejos de entregar un apoyo incondicional a la candidatura de José Antonio Kast, optó por la cautela. No despejó si va a asumir un rol protagónico en el comando ni si saldrá a la calle a pedir votos activamente. Esta indefinición estratégica es una de las claves del momento en la derecha, porque Matei administró su derrota, digámoslo así, con una cierta frialdad. Entendió que sus votos son el puente necesario hacia el centro, pero se negó a firmar un cheque en blanco. Al no confirmar un despliegue operativo, marcó una línea de independencia que protege su propio liderazgo futuro ante una eventual derrota del sector. Para el comando republicano, esto fue un trago amargo. Obtuvieron la foto, pero no la mística ni la maquinaria de la alcaldesa. Matei volvió, sí, pero dejó claro que su capital político no es transferible automáticamente. En otro tema, mire, surgieron no pocas dudas ante las cifras que presentó esta semana el Ministerio de Salud al destacar una disminución en los tiempos de espera y un mayor cumplimiento de las garantías GES. Según esas cifras, la mediana de espera para una consulta de especialidad bajó a 242 días, es decir, una disminución de 22 días. Y se produjo, se dijo también, una salida de 2 millones de personas de las listas no GES. Sin embargo, al desglosar los números, el nudo crítico persiste. Las garantías retrasadas se siguen acumulando peligrosamente en patologías que son invalidantes para la vida diaria. La salud visual, por ejemplo, como cataratas, y la salud traumatológica, como artrosis de cadera y rodilla, que lideran el ranking del colapso. Por lo mismo, hay cautela ante el optimismo oficial. Distintos expertos en salud pública han salido al paso para advertir que el problema sigue lejos de resolverse. El argumento de fondo es que una mejora marginal en los promedios no soluciona la crisis estructural de capacidad en los pabellones ni borra el stock histórico de pacientes que siguen esperando. Mientras el Ministerio de Salud destaca la gestión administrativa, la realidad sugiere que la brecha entre la demanda ciudadana y la oferta estatal sigue siendo un abismo donde la mejoría estadística, por decirlo así, no le llega al paciente que lleva meses esperando ver o caminar sin dolor. Carabineros concretó en Antofagasta el golpe más grande al narcotráfico en los registros del país, la incautación de más de 4 toneladas de marihuana. Según la policía, la droga venía desde Bolivia, un operativo que ocurrió en el peaje La Negra de la Ruta 5, donde gracias al olfato de perros policiales se interceptó un camión que intentaba trasladar la droga hacia la región metropolitana. El decomiso no solo asombra por su volumen, más de 8 millones de dosis avaluadas en 4.000 millones de pesos, sino que obliga a un análisis urgente sobre la permeabilidad de la frontera norte. Ya no hablamos de tráfico hormiga. Este hallazgo confirmó que las organizaciones criminales operan con logística industrial, capaces de mover cargamentos masivos por las carreteras principales. La detención del conductor boliviano fue el saldo de un operativo que, si bien es exitoso, expuso la magnitud de la amenaza que cruza el desierto chileno. No hablamos solo de migrantes, también de tráfico de drogas. La implementación del subsidio estatal para la compra de viviendas nuevas funcionó como un detonante inmediato en el mercado financiero. Este beneficio estatal implica una rebaja de 60 puntos base sobre la tasa de cada operación y una garantía del Estado que cubre hasta un 50% del capital durante la primera mitad del plazo del crédito. Lo que nació como una medida para reactivar la construcción desató rápidamente una agresiva guerra de tasas entre bancos y financieras. Instituciones como Banco Estado, Santander y Coopeuch salieron a cazar clientes ofreciendo condiciones bajo el umbral del 4,5%, cifras que no se veían hace meses. Este movimiento no fue casualidad, sino estrategia pura. Al existir un beneficio transitorio, las instituciones financieras vieron una ventana de oportunidad única para captar cartera hipotecaria y mover el stock acumulado de las inmobiliarias. La competencia forzó una baja en el costo del crédito que el mercado no logró ajustar por sí solo en años. Fue el incentivo estatal el que, al subsidiar el dividendo, empujó finalmente a la banca a competir por el cliente.
Internacional. Y en la crónica del mundo, el gobierno de Hong Kong anunció que suspenderá todos sus vínculos oficiales con Japón, luego de que autoridades japonesas reafirmaran su apoyo a la defensa de Taiwán frente a una posible escalada con China. Para entender el caso hay que mirar el contexto. Hong Kong, sabemos, es una región administrativa especial bajo soberanía china y su política exterior está alineada con Beijing. Japón, en cambio, ha endurecido su posición frente a China y ha advertido que una acción militar sobre Taiwán afectaría su propia seguridad nacional. De hecho, la decisión de suspender los vínculos con Japón fue la respuesta a la molestia de Pekín, luego de que la primera ministra japonesa dijera que Tokio usaría la fuerza militar si China intentara bloquear u ocupar Taiwán. La decisión de Hong Kong responde directamente a esa tensión. Las autoridades dijeron que Tokio cruzó una línea al comprometerse públicamente con la defensa de Taiwán, una isla que China considera parte de su territorio. Con esta medida, Hong Kong congela intercambios diplomáticos, visitas oficiales y cooperación institucional con Japón. La ex colonia británica no solo suspendió foros de negocios, sino que instrumentalizó a la población civil como un arma de presión. Por ejemplo, canceló programas de intercambio estudiantil y activó una inédita alerta ámbar de viaje, insinuando, falsamente por cierto, que Japón se volvió un destino peligroso para los ciudadanos chinos. Para entender el contexto, Hong Kong funciona aquí como el brazo económico de China. Al cortar lazos, busca golpear el turismo y la inversión japonesa como castigo por apoyar a Taiwán. Lo que partió como una disputa verbal derivó en un boicot institucional que utiliza el miedo y las barreras comerciales para aislar a Japón en la región. Los sindicatos de bomberos de Nueva York lanzaron una gravísima acusación contra la administración municipal. Dicen ocultamiento deliberado de documentos clave sobre las toxinas liberadas tras los ataques del 11 de septiembre. La controversia estalló tras el hallazgo de nuevas cajas con archivos que el Departamento de Protección Ambiental había negado tener durante años, desatando la furia de la Asociación de Bomberos. El análisis de este caso es devastador para la confianza pública. No se trata de un simple error administrativo, sino de la posible confirmación de la mentira original, que las autoridades, bajo la administración de Rudolph Giuliani, cuando era alcalde, sabían que el aire de la zona cero era letal, cargado de asbesto y metales pesados, pero declararon que era seguro para poder acelerar la reapertura de Wall Street. Estos documentos podrían ser, como dirían los gringos, la pistola humeante, una pistola legal que pruebe la negligencia del Estado, transformando la narrativa de los rescatistas enfermos de héroes accidentales a víctimas de una decisión política muy consciente. Bueno, el Miss Universo dejó de ser un certamen de belleza para convertirse en una crónica policial y financiera. La crisis escaló a un nivel terminal, con dos golpes simultáneos que sacudieron a la organización. Por un lado, la representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé, renunció a su título y cortó todo lazo oficial con la franquicia. Su salida no fue silenciosa, expuso el desorden interno de una marca que perdió el respeto de sus propias reinas. Pero el verdadero terremoto ocurrió en los tribunales. La justicia de Tailandia emitió una orden de arresto contra la dueña del certamen por presunto fraude financiero en JKN Global Group, el conglomerado matriz que controla todo el imperio Miss Universo. Así, bajo la promesa de modernización e inclusión, la administración actual escondió una gestión económica deficiente que hoy explota en causas penales. La marca Miss Universo, en otras épocas símbolos de glamour global, hoy enfrenta su hora más oscura, atrapada entre la bancarrota, la fuga de sus talentos y la persecución criminal de sus dueños. Ya no se discute quién es la más bella, sino si la organización va a lograr sobrevivir a su propio prontuario. Y en el flashback de un día como hoy, 26 de noviembre, en 1865, en plena guerra contra España, la corbeta chilena Esmeralda, comandada por Juan Williams Rebolledo, captura a la goleta Virgen de la Covadonga en el combate naval de Papudo, una jugada maestra que humilló a la flota española. Ese mismo año, Lewis Carroll publicó la primera edición de Alicia en el País de las Maravillas, una obra que rompió la lógica y nos invitó a todos a una fiesta de té eterna y muy surrealista. En 1922 nació el dibujante Charles Schulz, el padre de Snoopy y toda la pandilla de Peanuts. Gracias a él aprendimos filosofía de la vida a través de un perro beagle y un pájaro amarillo. En 1942, un día como hoy, se estrenó la película Casablanca en Nueva York, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, un clásico del cine que sigue viviendo en frases, en amores imposibles y cartas que nunca llegan.
En 2003, el avión supersónico Concorde realizó un día como hoy su último vuelo comercial. Había sido un ícono de la aviación por su velocidad y elegancia, pero dejó de operar tras una combinación de factores: el alto costo de mantenimiento, la baja rentabilidad y sobre todo el impacto del accidente ocurrido en el año 2000 en París, donde murieron 113 personas. Fue el fin de una era en la que volar más rápido que el sonido parecía cosa del futuro, hasta que dejó de ser viable. En 2011, un día como hoy, la NASA lanzó el rover Curiosity, un laboratorio móvil del tamaño de un auto que aterrizó en el planeta rojo para buscar precisamente si alguna vez hubo condiciones para la vida en Marte. Y un día como hoy, en 2019, la Organización Mundial de la Salud identificó la variante Omicron del virus SARS-CoV-2, el mismo que causa el COVID-19. Esta variante encendió nuevas alertas porque era más contagiosa y demostró que la pandemia seguía lejos de terminar, incluso cuando muchos pensaban que ya estaba bajo control un SARS equivalente, hasta que se desató el COVID-19. Bueno, hay que estar atentos, entre otras cosas, con lo que va a ocurrir hoy en el mediodía. La Comisión de Educación del Senado continúa la discusión en particular del proyecto de convivencia escolar. También cerca del mediodía, la Comisión del Trabajo del Senado va a iniciar el estudio de los proyectos para extender el permiso laboral a trabajadores en caso de muerte de una mascota y el que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo. Ojo, porque un mantenimiento programado de Enel va a producir cortes de luz en 11 comunas de la región metropolitana, incluso hasta por 7 horas. Las comunas son Santiago, Providencia, Lo Prado, Recoleta, Maipú, Colina, Cerrillos, La Reina, Huechuraba, Bacul y Vitacura. Y ojo, que podríamos tener algunas precipitaciones en zonas precordilleranas de la región metropolitana. Por último, la dictadura de Maduro amenazó a las aerolíneas con revocar sus permisos si no reanudan sus vuelos este miércoles, vuelos que, recordemos, se suspendieron tras el aviso de Estados Unidos sobre una situación potencialmente peligrosa en la región. Este fue el shot de hoy día, miércoles 26 de noviembre del 2025. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana. El Shot con Juan Manuel Astorga.